Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a este espacio de PPI en Foco. Está claro que la coyuntura económica financiera está incierta, está volátil, el marco político a días de unas elecciones que generan por demás ruido dentro del mercado también amerita análisis y en realidad todo este contexto nos está obligando a tener un análisis claro, nos está obligando a jugar con diferentes escenarios y sus probabilidades. Y para ayudarnos a tratar de poner claridad a este contexto, hoy nos dimos un lujo, nos quisimos dar un lujo, un relujo, y tener con nosotros a una de las economistas más reconocidas del mercado y sin duda es una voz autorizada para hablar de la macro y micro del país, Marina Dal Poyetto. Bienvenida, Marina, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación. No creo que necesite presentación, pero bueno, si hay alguno que no la conoce, que dudo, digamos, voy a brevemente comentar algo sobre Marina. Marina es licenciada en Economía de la UBA y tiene un máster en Políticas Públicas del DITELA. Ha trabajado muchísimos años en el sector público, en organismos como el INDEC, en el Banco Central como subgerenta de análisis macroeconómico y también fue jefe de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Y desde hace unos 20 años, ¿no? Más o menos. Unos 20 años, sí. En el sector privado, para el sector privado se desarrolla como consultora económica financiera. Y más precisamente desde el 2017 como directora ejecutiva de Cogou Consultores, ¿no? Sí. También, como si le sobrara el tiempo, es profesora del MBA, ¿no? del IAE y directora de Economía de la Universidad Austral. Y también columnista en diferentes medios gráficos, radiales. Sí, he sido jugado a ser periodista. Digo, no sé cómo te da el tiempo, pero eso lo hablaremos después. Marina, tengo tanto para preguntarte. Cuando armaba los ejes de la charla decía, bueno, hay dos cosas que pensaba. Una era que voy a tratar de cumplir con mi promesa de solo robarte 30 minutos. Dale, pero vamos. Va a ser es un poco ambicioso. Estamos acostumbrados al default, dale. Exactamente. Quien avisa no traiciona, dicen, ¿no? Y la otra es por dónde comenzar, ¿no? Y qué difícil, porque no puedo comenzar por nada light, la verdad. O sea, entonces te voy a meter en el barro directamente de una. Y la primera pregunta que tengo acá es, hace un mes atrás, antes que se pronunciara, ¿no? La ayuda, digamos que sea una promesa, en realidad la ayuda de Estados Unidos, hoy quizás con algunos datos más concretos, pero en ese momento solo una promesa, se hablaba de que el esquema cambiario se había agotado. Si voy, y nosotros hemos hablado, me acuerdo, en abril, no, antes, marzo, antes del acuerdo, febrero, sí. Exactamente. Vos ya habías levantado que justamente el esquema cambiario era un punto de debilidad, ¿no? De la actual política. Hoy estamos parados a pocos días de una elección de medio término que claramente es clave, ¿no? Muchos lo ven como un punto de inflexión. Y el esquema cambiario, por más que está la ayuda de Estados Unidos, claramente parece que le falta oxígeno, ¿no? Digo, no sé si tiene mucho más resto. ¿Cuál es tu visión sobre el actual esquema cambiario? Digo, ¿se modificará pasado las elecciones, te centro porque no creo que se modifique antes de pasar las elecciones, o de qué dependerá que se modifique o no? Sí, déjame ir un poquito para atrás, digo. La verdad es que el gobierno llegó con una macroeconomía que estaba rota. Tenías un balance del Banco Central que estaba literalmente quebrado. Tenías reservas muy negativas y tenías un excedente de pesos en la economía que la sociedad no demandaba y que estaban retirados a través de instrumentos del Banco Central. Detrás de eso vos tenías una tasa de inflación que corría al 12% mensual, tenías una distorsión violentísima de precios relativos, precios de bienes muy caros, con una economía muy cerrada y brecha muy alta, precios de servicios públicos muy baratos, cuya contracara eran los subsidios, tenías una distribución de un ingreso que se estaba pulverizando, si querés, y tenías una brecha cambiaria obscena, digo, que generaba una transferencia de ingresos enorme. Con lo cual yo siempre lo que digo es el gobierno arrancó con un programa económico que fue mucho más pragmático que el discurso de campaña. O sea, Milei cuando llega no tenía ni un programa macro, no tenía un programa micro, no tenía gobernabilidad. De alguna forma contrata el programa macro a Juntos por el Cambio, Toto Caputo, contrata el programa micro a Juntos por el Cambio, Federico Sturzenegger, y contrata la gobernabilidad o rearma la gobernabilidad de un gobierno.
Y el programa macro, puntualmente, que tenía que ver con un objetivo que era recapitalizar el balance del Banco Central, tuvo componentes mucho más pragmáticos que el discurso de campaña, que oscilaba entre la dolarización, sin dólares, que implicaba ruptura de contratos, o sacar los controles de capitales y flotar, que implicaba un riesgo de espiralización y probablemente también ruptura de contratos. Entonces, fuiste un intento de recapitalizar el balance del Banco Central con un programa macro, te diría que bastante... Yo estaba de acuerdo en gran medida con lo que se hizo. Sus inicios, digamos. Arrancaste con un tipo de cambio alto, hiciste un shock controlado dentro, manteniendo los controles de capitales, o sea, el componente heterodoxo fue mantener los controles de capitales. Con el shock inflacionario que coordinaste, hiciste el ajuste fiscal, cortaste el financiamiento monetario del déficit de arranque, y la verdad que lo que tenías detrás era un programa financiero, o sea, tenías que empezar a generar la confianza de manera tal de poder empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda de dólares y empezar a extender la concentración que tenías en los vencimientos de la deuda de pesos, y el programa monetario era la resultante de ese programa fiscal, ese programa financiero. En un contexto donde tu objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central. Si no querías romper contratos, el componente heterodoxo, que eran los controles de capitales, te permitía jugar este juego y empezar a buscar alargar el horizonte. ¿Cuáles fueron para mí los inconvenientes que vienen de ahí tu pregunta? Uno es, forzaste el atraso cambiario de una forma, a mi juicio, innecesaria. O sea, Kroll al 2, con una inflación que primero choqueaste al 25, porque pusiste el impuesto país, inicialmente cerraste la economía, y que fue bajando, pero Kroll al 2 y después lo bajaste al 1. Mantuviste el blend mucho más tiempo de la cuenta. Acordate que en el acuerdo con el fondo era que el blend se eliminaba en junio del año pasado. Con lo cual, el objetivo inicial, que era acumular reservas, empezaste comprando muchos dólares, pero al pagar la deuda en dólares, las reservas se te fueron yendo y del otro lado los pesos te quedaron en la economía. Con controles de capitales, vos pudiste, con ancla cambiaria, que esos pesos que vos soltabas en la economía como contracara de ese programa financiero de dólares, pagabas al contado la deuda de dólares, y de pesos, cuando no refinanciabas el 100% de los vencimientos de pesos, emitías parte de esos pesos que emitías eran los pesos que originalmente había retirado de la economía el Banco Central y que cuando le cambió la deuda del Banco Central al Tesoro, pasaron al Tesoro, pero vos volcaste pesos y esos pesos te permitieron expandir muy agresivamente el crédito. Entonces, la expansión del crédito te compensó la contracción fiscal y el milagro que tuviste en términos de variables era el desplome en la tasa de inflación, que bajó del 25% al 2% en los últimos meses, y el rebote del nivel de actividad, que tuvo un piso en abril, después del shock, y empezó a rebotar, en palabras de Milei, como pedo de buzo. Ahora, el ancla fue cambiaria. Vos nunca construiste un ancla alternativo a la cambiaria. Durante mucho tiempo, mientras vos tenías un ancla cambiaria con controles de capitales, dijiste hacia afuera que la oferta de pesos era fija. Y todos los economistas decíamos, mirá, la oferta de pesos no es fija. De hecho, vos festejabas el punto anker y la expansión de pesos por el programa financiero, en simultáneo decir que la oferta de pesos era fija. Pero la tasa de interés ya no era negativa como la que habías tenido con el gobierno anterior, pero era neutra contra la inflación. Inicialmente fue negativa y eso te permitió de alguna forma ir manejando la deuda de pesos en un contexto donde la tasa de interés medida en dólares oficiales o medida en dólares financieros te corría un carry fenomenal. O sea, la revalorización de los precios de los activos financieros, el aumento en las inversiones en pesos, bueno, digo, fue fantástico, pero nunca tuviste el suficiente rebote en los precios de los activos para que el riesgo país vaya a niveles consistentes con la apertura del crédito. Y ese fue, si querés, el talón de Aquiles de este programa, que no llegó a recapitalizar nunca el Banco Central. En mayo del año pasado empezó a hacer agua porque dejó de comprar dólares porque sostuviste el blend y sacaste el esquema de pago en cuotas de importaciones. Y en ese momento lo que te pasó fue que el Banco Central tuvo su primer traspié, subió la brecha, subió el riesgo país, y lo que te salvó fue el blanqueo. Entonces, al esquema, vos lo salvaste inyectándolos del blanqueo que se prestaron al sector privado a través de los bancos o a través de la suscripción de ONs. Las empresas que conseguían los dólares los vendían en el mercado, el Banco Central volvió a comprar dólares y todo respiró hasta enero, febrero de este año. En enero, febrero de este año empezó a hacer agua de nuevo. Y ahí vino la negociación con el fondo,
todo el desancle de expectativas que tuviste antes del acuerdo con el fondo, donde el riesgo país volvió a subir, y el acuerdo con el fondo, si vos me decís a mí, ahí vos cambiaste la lógica del programa. Sacaste los controles de capitales, no los sacaste plenamente, pero sacaste a las personas. ¿Tú crees que fue un error sacar el control de capitales en ese momento? Yo creo que el gobierno asumía que sacar los controles de capitales le iba a permitir el acceso al crédito. Ex post, el acceso al crédito no lo tuviste, con lo cual transformaste un programa que era heterodoxo en un programa ortodoxo y donde la tasa de interés empezó a ser muchísimo más alta. Inicialmente vos, en el marco del acuerdo con el fondo, decidiste no comprar dólares porque lo que querías era que el dólar vaya al piso de la banda. En el argumento oficial era la oferta de pesos es fija, no quiero emitir pesos para comprar dólares. Mi lectura es que no querían que el tipo de cambio subiera. Eso, si querés, le permite reordenar la política en alguna forma, pero el programa giró. Ahora, cuando la oferta de dólares desapareció, porque estacionalmente, la estacionalidad, la salida de la cosecha, llega hasta mediados de julio. Bueno, transformaste el programa en un programa. Después le aparece un resultado negativo que también. Pero antes de eso. Pero estamos hablando de septiembre. Pero mi lectura es que vos fuiste a la elección en la provincia de Buenos Aires con la economía en recesión. El desarme de las LEFIs, en realidad, mi lectura es que el gobierno lo que quiso hacer era reducir el costo fiscal o cuasi fiscal, producto de un esquema de tasas de interés mucho más altas. Y en ese juego, primero le diste una volatilidad a la tasa de interés y la economía dejó de crecer. La economía creció fuerte hasta febrero, cayó en marzo, rebota un poquito en abril, cae. Y lo que iba a crecer 5% a principios de año, cuando vos mirabas el arrastre estadístico, hoy va a crecer más cerca de 3 que de 5. Entonces, pusiste la economía en un esquema muy recesivo y ahí fuiste a la elección en la provincia de Buenos Aires y perdiste por 14 puntos. Y ahí el mercado, te pasó factura. Está claro eso. Si tuvieras que, hoy todos los medios en las últimas semanas, el mercado también habló de la ayuda, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Cómo evalúas vos la ayuda de Estados Unidos que está llegando? Hoy se conoció algo más, o en las últimas horas, pero se viene conociendo muy a cuentagotas. No sabemos igual nunca las condiciones, la letra chica, ¿no? Y es solo una cuestión política, ¿se entiende?, de Estados Unidos, de política estratégica, ¿no? Yo te diría el primer tuit de Bessent llegó ese lunes, después de que el viernes nos habíamos ido todos a casa con el tipo de cambio tocando el techo de la banda y el Banco Central vendiendo 1.100 millones de dólares en 3 días, con precio de los activos financieros que se te habían desplomado. Las paridades de los bonares estaba en torno al 40%, las paridades de los globales en torno al 50%, desplome en todos los activos financieros, proceso de dolarización infinito. En ese esquema, no tenías techo, el gobierno sacó 2 conejos de la galera. Uno fue pedirle al agro que te anticipe con la baja de retenciones, y el segundo fue el tuit de Bessent, donde la lectura original era un mensaje de que iba a hacer lo que hiciera falta, el whatever it takes, emulando lo que había sido Draghi en el salvataje del euro. Con una expectativa, creo yo, de que eso solo te iba a descomprimir los precios de los activos y que te iba a dar aire. Y te dio aire, las paridades de los bonos subieron. 2 semanas, más o menos. En realidad te dio aire en los precios de los activos financieros, pero no te dio aire desde el punto de vista cambiario. Desde el punto de vista cambiario, la expectativa era que iba a haber un cambio de régimen después de la elección. Y esa expectativa sigue un poco, ¿no? Claro, pero después vino Bessent doblando la apuesta. Entonces, después lo que dijo es: no solamente vamos a intervenir, no solamente vamos a hacer lo que haga falta para sostener los precios de los activos financieros y eventualmente dar alguna salida al programa financiero, sino que lo que dijo es iba a intervenir comprando pesos, lo cual creo que nunca lo vimos en la historia mundial. Y empezó a comprar pesos. Empezó a entregar dólares comprando pesos a través de 3 bancos que operan en el mercado cambiario. Y la verdad es que por ahora, yo digo, como los Reddit con GameStop, ¿te acordás? Se trata de mantener estabilizado, pero tampoco es que... Sí, pero está vendiendo dólares y haciendo tasa en pesos y le están comprando todos los dólares.
O sea, están comprando los dólares, entonces la presión cambiaria se sostiene y los precios de los activos, ya requerís tweets cada vez más seguidos para más seguidos y más fuertes. Más seguidos, más fuertes. Hoy tuviste, ya no era un tweet de Bessent, sino que era un comunicado del Banco Central diciendo que el swap de monedas se hacen, aunque las aclaraciones respecto al swap de monedas, básicamente te dicen que, primero, que no están demasiado claras. Segundo, que en principio tampoco te subirían las reservas brutas, sino que se sería en la medida que se fuera activando, pero tampoco sabes, digamos, cuáles son las condiciones de activación y demás. Entonces, de nuevo, es una necesidad de mostrar que algo hay, no solamente la intervención en el mercado de pesos, sino que va a haber algún grado de liquidez detrás de ese swap. Y la otra señal que dio es que había 20.000 millones de dólares adicionales, a través de colocaciones, no sabemos muy bien si es de bancos con fondos soberanos, que si vos me decís a mí qué es lo que pienso yo de eso, o sea, sin información, es cuando vos lo escuchás a Trump, ¿no? Digamos, porque habla Bessent y después habla Trump, entonces vos decís, ¿para qué habló Trump? No, déjalo que hable Bessent. Pero no en lo de hoy, digamos, no en la entrevista de hoy, en la presentación con el equipo económico y el presidente al lado cuando venía de Egipto, él da a entender que hay una ayuda a Milei si los argentinos votan bien, y no queda claro en esa conversación si está hablando de este domingo, el 27 o está hablando de O27, ¿viste? Pero supongamos que está hablando de octubre 27. Y entonces, digo, vos lo que necesitas es que te descompriman el programa financiero. Y vos lo que encontrás son de algún mecanismo donde el Tesoro americano dé garantías que le permitan a los bancos, no sé, armar algún esquema de crédito que te descomprima los 15.000 millones de dólares de vencimientos de deuda en los próximos años del sector privado, más los 7.000 de Bopreales, 2026, 2027, más los 21.000 millones de dólares. Sí, lo que entra en mandato Milei. Sí, pero son 43.000 millones de dólares. Sí, sí. Pero supongamos que se descomprime eso, ¿no? Digo, bueno, la pregunta es cómo lo descomprimís, porque claramente Trump dijo, a Milei sí, si no es Milei no. Y si vos lo que haces es un esquema de financiamiento al 27 de octubre, o sea, que tiene que cubrirte la elección y tiene que, en todo caso, dejarle al gobierno americano la posibilidad de correrse de la elección, ¿sí? Con lo cual no es un crédito con fecha fija. Si la fecha fija está antes del 27 de octubre, no te sirve. Y si está después, no le sirve al gobierno americano. Tiene que ser, mi lectura es que es un repo. Acordate lo que fue el repo, digamos, que tenías con bancos extranjeros en 2019, que se cayó al día siguiente de la elección. Y la dinámica que vino después, lo que pasa es que hoy no tenés margen para hacer nuevos repos con activos locales, porque digo, ya están saturados de riesgo argentino, con lo cual necesitas una garantía adicional. Por eso no sé cómo se va a implementar, no sé cómo se va a instrumentar. Claramente Bessent quiere ayudar al gobierno, y si no estuviera el mensaje de Bessent, hoy la dinámica sería mucho peor. Mi lectura es, yo tengo un triángulo, yo digo, es la macro, es la micro y es la gobernabilidad. Vos acá con este esquema macro terminaste de reventar la micro, porque digo, abriste la economía con un tipo de cambio trazado, sin un cambio significativo en la productividad sistémica, y la consolidación fiscal no es sostenible en el tiempo, solamente licuando gastos. O sea, digo, tenés una agenda micro que está dañando al sector privado, y tenés una agenda de gobernabilidad que está siendo dañada por la propia micro. Entonces lo que digo es, necesitas sí o sí trabajar sobre el eje de la gobernabilidad, no solamente encontrar la calle y gobernar con DNU y veto y sin presupuesto, sino que necesitas alargar el horizonte de las decisiones. Bueno, la pregunta es, ¿en qué medida el gobierno está, digamos, puede armar eso después del resultado electoral? Si no armas la gobernabilidad, es muy difícil armar el programa económico. Ahora, el programa económico que tenés hoy por hoy, en términos de régimen cambiario, voy a tu pregunta original, bueno, digo, el juego dólar-tasa de interés, digo, te está mandando la economía a un nivel de recesión que no es tolerable. Bueno, justamente lo que te iba a preguntar, estructuralmente, ¿cómo puede convivir con este tipo de cambio real una economía que busca acumulación de reservas y que crezca, ¿no? Yo te pongo al revés, digo, ¿cuál es el tipo de cambio que te permite pagar la deuda al contado con la cuenta capital abierta? No hay. Bueno, entonces la pregunta es,
¿tenemos resuelto el programa financiero? ¿Vamos a poder dejar de pagarle el contado y empezar a refinanciar parte de los vencimientos? ¿O qué pasa con la cuenta capital? O sea, ese es el juego en el cual estás metido. Ahora, el esquema, digamos, macroeconómico, digamos, la lógica macroeconómica, a mi juicio, digo, si vos seguís manteniendo o sea, de nuevo, con controles de capitales vos tenés 3 variables, tenés el dólar, la tasa y la brecha. La brecha es obscena, o sea, la brecha, digo, los controles, el cepo per se no es algo deseable ni mucho menos, pero son 3 las variables. Cuando vos achicás la brecha, que es lo que hiciste, digamos, al habilitar la demanda, habilitar, digamos, que la demanda de dólar sea abastecida en el mercado oficial, sí, es el dólar o la tasa. Para tratar de mantener el dólar en estos niveles, mandaste la tasa a niveles siderales que te están reventando, si querés, te están reventando la micro. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es ese equilibrio? Mi lectura es, con controles de capitales, vos hasta ahora desacoplaste la tasa de interés doméstica de la tasa de interés internacional. Durante mucho tiempo en Argentina la deuda en pesos valía 100, la deuda en dólares valía mucho menos de 100. Y la tasa de interés en pesos era negativa, con tasas de interés en dólares ridículamente altas. De nuevo, la válvula de ajuste era la brecha. Ahora, si vos no tenés controles de capitales, la tasa de interés doméstica es la internacional más la expectativa de devaluación. Si tenés el tipo de cambio trazado, bueno, digo, la presión cambiaria te lleva a niveles de tasa muy siderales. Con lo cual, tenés que recalibrar ese esquema con la cuenta capital abierta. Si no tenés armada la gobernabilidad, es muy difícil. O sea, en última instancia, el programa cierra si vos con política seguro, con política, de nuevo, son los 3 vértices, la macro, la micro y la gobernabilidad, pero en el fondo cierra si vos lográs descomprimir el riesgo país y despejar el programa financiero. O si vos lo que lográs es que la ayuda te permita en algún momento acceder al crédito. Ahora, para acceder al crédito, las deudas no se pagan dentro de un periodo, se pagan a lo largo del tiempo. O sea, no es normal que una empresa, un país, una empresa, si gobierna A, paga la deuda, si gobierna B, no paga la deuda. O sea, en algún punto tenés... No se puede construir nada a largo plazo, nada con visión. No hay crédito, o sea, el crédito requiere horizonte. Sin horizonte no hay crédito. Entonces, de nuevo, si no alargás el horizonte y tu estrategia electoral, que es la misma que usó Macri, era nosotros o el abismo. Y si el abismo tiene chances, ¿viste? Los bonos valen la mitad. Entonces, el juego es otro. La pregunta es hasta dónde el gobierno puede armar una mayoría que le permita gobernar en condiciones distintas. Por eso digo, si vos me preguntás dónde va el régimen cambiario, decime cómo se ordena la política y te digo después cómo se ordena el régimen cambiario. O dónde va el tipo de cambio, digamos, o cómo se arma la nominalidad. Y eso en realidad te lo ato a la dinámica de los pesos, es más o menos lo mismo, porque está relacionado. Es que los pesos tenés cambio, con lo cual, ¿cómo imaginás que pueda reacomodarse esto después de las elecciones? Sí, pero estás vendiendo un nivel de cobertura inédito. O sea, cuando Santiago Bausilis dice... Se entregaron dólares y cobertura por el 43% del M2, está hablando de 24.000 millones de dólares. Y la verdad es que cuando vos mirás la venta de dólares de la cerealera, más lo que había vendido el Tesoro argentino, el Banco Central, más lo que vendió el Tesoro americano, más la venta de dólar link del Tesoro argentino, más la que vendió el Banco Central, más la venta de futuros, o sea, ahora vos me decís, si ya se dolarizó todo, entonces no hay más presión cambiaria. Bueno, depende. Si vos lo que lográs es alargar el horizonte y estabilizar los precios de los activos financieros, puede ser que tengas razón en un nuevo equilibrio. Ahora, si vos no lográs eso, y yo qué sé, si todo el mundo se quiere salir de los activos argentinos. Miguel Bain siempre daba una frase y decía, ¿cuánto costaba el taxi que te llevaba de Alemania Oriental a Berlín Occidental, digamos, cuando estaba el muro de Berlín? Entonces lo que digo es, hay un juego que va a depender, o sea, vos me decís, hay capacidad, con Bessent la capacidad de ordenar los 3 vértices está, parece, o sea, si tenés chances de empezar a despejar el programa financiero... Sí, pero con Bessent te ordenan el político o el político depende de lo interno. Ese no, por eso no. Ni Bessent te resuelve la política argentina, ni Trump pone presidentes, o sea, claramente es una lógica política doméstica. Por eso la pregunta es qué es lo que pasa después de una elección que hoy por hoy el propio gobierno le bajó el precio. O sea, puso toda la carne en el asador para llegar a una elección, toda. O sea, sí. En Argentina, cada elección estamos dispuestos a entregar una enorme cantidad de dólares para llegar a la elección. De un lado y del otro de la grieta. O sea, es de locos. Con lo cual vos me decís, es cierto, bajó la inflación, pero bajó la inflación sin haber construido un ancla alternativa a la cambiaria.
O sea, en el fondo, yo siempre pongo el ejemplo de la bicicleta con rueditas. Viste, los chicos andan en la bicicleta con rueditas y en algún momento vos le vas levantando las rueditas y le no vas se dan sacando cuenta. una, le dejas una. Y en algún momento andan sin rueditas. Sí, rueditas. Por ahí se pegan porrazo. Bueno, acá digo, vos le sacaste las rueditas antes de que aprendas a andar. Digo, vos no, digo, la oferta, o sea, mi lectura es la lógica de dolarización endógena como objetivo buscado, creo que es un error. Si vos querés construir una moneda, tu objetivo es construir una moneda, no acelerar la dolarización creo yo que el gobierno pensaba en 3 cosas cuando fue al acuerdo con el fondo y sacó los controles de capitales, que no le salieron. Una es imaginaba una colocación de deuda en pesos a no residentes, que para mí era un error, pero a lo mejor si lo hubiera conseguido, hubiera podido seguir colocando los botes, hubiera Dado un poco de oxígeno. dado un poco de oxígeno. La segunda es, imaginaba que buena parte de la dolarización, de la formación de activos externos, iba a quedar dentro del sistema financiero. Quedó muy poco al principio, está quedando más ahora una vez que terminaste no terminaste de cortar el rulo, pero achicaste el rulo. Y la tercera, que creo yo ellos imaginaban, es que ese blanqueo permanente, ese esquema, digamos, iba a terminar generando que vuelvan a salir dólares del colchón, que se iban a volcar al sistema financiero y eso iba a acelerar el proceso. La verdad es que no consiguió ninguna de las 3 cosas, o consiguió la primera al principio y se quedó sin combustible antes de tiempo. Bueno, está buscando dólares del gobierno americano, correrle, digamos, o sea, uno siempre hacía el chiste diciendo no tenés la maquinita de los dólares. Bueno, ahora de golpe tenés la maquinita de los dólares, pero no la tenés vos, la tiene Bessent. Te la da cuando quiere. O te la va a dar por ahora quiere. está interviniendo, o sea, por ahora digo, faltan 4 días hábiles, donde probablemente siga estando, pero digo, llegaste con un nivel de deterioro muy grande y de nuevo, vuelvo a los pesos, ¿no? O sea, vuelvo a la lógica de los pesos y con una venta de cobertura que hace que te eleva enormemente los costos de cualquier intento de corrección en lo que viene después. Posteriormente. Uh-huh. Sí, y además entiendo que tampoco hay fórmulas mágicas, ¿no? O sea, que se estabilice todo después del domingo. O sea, que a veces se llega al equilibrio. A ver, convengamos que no pueden decir algo distinto, o sea, no te pueden decir que... O sea, el mercado está prediciendo que hay un cambio de régimen, de régimen porque las bandas... Te está forzando a eso. Bueno, si vos mirás los break-even o mirás el precio de la cobertura, digo, la cobertura después de la elección, digamos, está por encima del techo de la banda, o sea, está prediciendo que hay un cambio de régimen. Después discutimos si es un cambio de régimen con nuevas bandas o si es una flexibilización total de las bandas y un esquema de flotación, pero digo, hay algo que está prediciendo el mercado. Ahora, de nuevo, el gobierno obviamente no te puede decir que está pensando en salir del esquema de bandas después, porque digo, es como que convalida la pregunta es, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta el día después? Mi lectura es que si pretende seguir con este esquema hasta octubre 27, bueno, creo que queda claro que no te funciona. O sea, es muy poco probable que tengas un resultado electoral que te descomprima, como por arte de magia todo. O sea, Y ahí te llevo un poco, bueno, se habla de 3 grandes reformas, ¿no? Pendientes: la tributaria, la previsional y la laboral. Un poco también ordenando esta política, se puede avanzar siempre que se ordene también el tema, uno de los vértices que hablaba del triángulo, ¿no? La micro, claro. ¿Cuál considerás es más urgente y por qué hoy? Yo creo que las 3 van de la mano, creo que no es una u otra. Creo que no hay ninguna chance de hacer una reforma previsional con este nivel de informalidad laboral. O sea, el monotributo en Argentina es mucho más costoso en los próximos años que lo que fue la moratoria. La moratoria previsional, en promedio, los jubilados de la moratoria tenían cerca de la mitad de los aportes. Para la moratoria previsional, por cada monotributista de la categoría más baja, porque estás más de 20 monotributistas para pagar una jubilación mínima. O sea, tenés un problema, un agujero pendiente muy grande para el actual esquema que tenés. Y en términos fiscales es un poco lo mismo. Yo lo que digo es que en Argentina, cuando vos abrís con estas reglas del juego, la verdad que lo que estás teniendo es una reforma tributaria y laboral de facto. O sea, que es la evasión, ¿no? Ahora,
la evasión te perpetúa el status quo tributario. Entonces los sectores formales están tributando, yo digo, la mitad de cualquier cosa es impuestos y recaudás 29 puntos del producto. O sea, el resto son exenciones tributarias, que diste más porque todo el RIGI son exenciones tributarias, o sea, siguen estando, y el resto de alguna forma es evasión. Entonces lo que digo, si vos no lográs ir a un esquema de alícuotas más razonables, de impuestos más eficientes, digo, que le saquen el peso, yo qué sé, las retenciones, digo, con un tipo de cambio trazado son confiscatorias. Las retenciones con un tipo de cambio muy alto pueden servirte para hacer el ajuste fiscal de arranque, pero siempre teniendo en cuenta que no las podés cobrar si se te vuelve a trazar el tipo de cambio. El impuesto al cheque, o sea, el ingreso bruto. Sí. Y lo último que diría es, Argentina es un país federal, donde el Senado está manejado por los gobernadores, y donde la estructura tributaria de gastos, quién recauda y cómo se distribuye, y quién gasta, es lo que todavía estamos discutiendo. O sea, la Nación se hizo cargo de los jubilados y las provincias hicieron cargo de la salud, de la educación. Entonces lo que digo es, antes de todo yo creo que hay 5 pujas distributivas que están de alguna forma presionadas. Una es la habitual cuando estudiamos en la facultad, que es capital-trabajo, o sea, salario, ganancia, si querés, que de alguna forma vos con este esquema, digamos, has licuado enormemente los salarios, pero digo, tenés un problema, ahora volvemos sobre eso. La segunda es sector público, sector privado, o sea, cuánto Estado y cómo se financia ese Estado. Y el tema de la evasión es un problema fenomenal. La tercera es la federal. Es, de nuevo, quién recauda, cómo se distribuye y cómo se gasta. La cuarta es la de precios relativos, es economía más abierta, economía más cerrada. ¿Qué pasa con los subsidios? O sea, vos cambiaste los precios relativos, pero para cambiar los precios relativos atrasaste el tipo de cambio. Y la última es la intergeneracional, que son las reformas que estás diciendo vos. O sea, en última instancia son las reformas. Bueno, eso requiere una definición de hacia dónde querés ir. El problema es que vos pasás del kirchnerismo, donde el Estado te resuelve todo, a Milei, que es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Entonces lo que digo es, algo en el medio, ¿viste? Algo en el medio. Construcción de visión de largo plazo. Y empezar a discutir, dejar de gritar y empezar a discutir con argumentos. O sea, digo, yo trato de decir las mismas cosas siempre, por ahí a veces soy aburrida. Pero digo, trato de no correrme el esquema y de no montarme sobre el final. Y de un lado soy una cuca y del otro lado soy una libertad. O sea, lo que digo es, no hay punto intermedio en la discusión. En un momento donde casi que tenés que empezar a definir, había un programa que se llamaba País para Armar, ¿te acordás? En algún punto hay que empezar sin mercado de capitales, sin sistema financiero, digo, no hay forma de intermediar el ahorro a la inversión y te pasa lo que es la Argentina, digo, a lo largo de los últimos 20 años. Está claro. Se fueron 230.000 millones de dólares de formación de activos externos. Y en los bancos te quedaron 32.000, con grandes periodos con cepo. Entonces lo que digo es, en algún punto, digo, tenés que empezar, pero digo, si vos querés simplificar, vuelvo a los vértices. Es la gobernabilidad, el programa macro y el programa micro. Y lo último que diría es, el peronismo se ocupa de la micro y de la gobernabilidad, y revienta la macro. Y vienen los gobiernos del otro lado y se ocupan de la macro y de la gobernabilidad, y dice que el sector privado se ocupe de la micro. Bueno, son las 3, no son 2. No sé cómo. Y justamente hablando del sector privado, tu estudio tiene un montón de empresas como cliente, ¿no?, de diferentes sectores. ¿Cuál es la sensación que hoy tienen los empresarios? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que te plantean y que te piden, bueno, cómo las afronto? ¿Cuál es tu visión? Depende mucho del sector donde estén parados, porque vos tenés sectores que han sido muy dinámicos. Yo sé todo lo que es energía, digo, minería, incluso en minería, digo, cuando una de las preocupaciones es la dinámica del dólar y el costo. Una vez una empresa, no me importa cuál, cuando solo le planteamos el esquema de atraso cambiario que venía, y la verdad que duró muchos meses, nos dijo, pero con ese costo la duración del recurso se me agota. Es decir, con los precios que tenés, te agota la duración del recurso. O sea, hay un tema de dinámica de los precios relativos hacia adelante, pero obviamente eso pega mucho más en sectores con menos protección o con menos ventajas comparativas. Y la verdad es que vos tenés sectores productores de bienes que venían de jugar en Disneylandia, donde el esquema era tomar pesos baratos, comprar dólares baratos, y si podías vender en el mercado de precios descuidados era Gardel.
y tuviste muchos sectores que pudieron duplicar o triplicar stocks o que se recapitalizaron. Pasaste a jugar en la jungla, donde te abrieron la economía con presión de costos y donde con estos niveles de tasa de interés te están quemando los stocks. Por eso digo, cuando vos lo que ves es la dinámica de precios está contenida, bueno, la buena noticia es que la inflación es baja. La mala noticia es que del otro lado lo que estás teniendo sistemáticamente son empresas que están achicando plantilla de personas. Bueno, eso te voy a decir, una enorme destrucción de empleo, ¿no? Y que ya venía, no es ahora, pero digo. Argentina venía durante muchos años sin crear empleo privado formal. Sí. Te diría que el último año de creación de empleo privado formal fue el 2011 y después de ahí está estancado, porque viste algunos periodos de caída, alguna recuperación, pero los niveles son los mismos. El empleo del sector público, digo, hoy tenés 6 millones de trabajadores formales, del sector privado un poquito más, 3 y un poquito más del sector público, y después el resto es informal. Ahora, hoy el nivel de destrucción que estás viendo hoy con estos niveles de tasa de interés es grande. Todavía vos no lo viste casi reflejado en la tasa de desempleo, en parte porque hubo gente saliendo de la búsqueda de empleo, pero la tasa de empleo cayó. Y cuando mirás la composición del empleo, lo que estás viendo de nuevo es el empleo formal cayendo, sube el monotributo y sube la informalidad. Pero digo, como estructura social, o sea, estás rompiendo el contrato social y eso es peligrosísimo. Eso es dolorosísimo además también, ¿no? Es doloroso y es peligroso en términos de sistema, sí. Y estoy pensando ahí, bueno, no, acá es un poco para ir ya cerrando y casi te cumplo con la media hora, un poquito más ya te robé, pero bueno. El otro día en IDEA, bueno, el presidente de IDEA cerró como que la economía, digamos, cómo salir de una economía que tiembla cada 2 años, ¿no? Justamente, digamos, como siendo la voz de los empresarios de que no pueden hoy visualizar, ¿no?, un proyecto de largo plazo. ¿Cómo se puede, Marina? Para mí el eje de la gobernabilidad es condición recontra necesaria. La gobernabilidad tiene que ser entendida como extender el horizonte. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando Cardoso es el que hace la estabilización en Brasil, termina el gobierno de Itamar Franco y es electo presidente, la primera presidencia, donde el plan real se termina de estabilizar, gana la reelección, corrige, o sea, ellos no tuvieron una caja de conversión, tuvieron un tipo de cambio cuasi fijo, pero corrigen, y Cardoso en 2002 no tenía reelección y su candidato perdía contra Lula. Lula era el cupo comunista en ese momento, visto por el mercado. Bueno, Cardoso no forzó la elección hasta el infinito. Cardoso se sentó con Lula, que en ese momento, era, insisto, el cupo comunista. Negociaron, Lula mandó una carta al mercado y de alguna forma tranquilizó el mercado. Y Lula no rompió los contratos. Acá no se logra, o sea, acá son a todo o nada, o sea, mientras la elección sea todo o nada y no haya ningún grado de conversación con lo que hay del otro lado, ¿qué querés que te diga? O sea, no sé, podés ir a Chile, Chile la estabilización la hizo Pinochet, la concertación no rompió lo que hizo Pinochet. Ahora, eso requiere de los dos. Si veas España, España, Carrillo, con Adolfo Suárez, era el líder del Partido Comunista en España. Entonces, en alguna medida, tenés que, bueno, por acá no hay forma. Sentarte, consensuar. Sí, pero no es consensuar el Pacto de Mayo, no es. Eso, bueno, yo tenía una pregunta que al final la dejé. Porque si no estamos todos de acuerdo que el ajuste lo haga el otro, sí. O sea, pero en el fondo, es alargar el horizonte, o sea, es no romper, es no hacer campaña. El otro día un cliente me decía, bueno, finalmente entré con Macri y Alberto Fernández dijo el dólar a 60 está bien y estabilizó. Y yo me quedé pensando y dije, en realidad sí dijo eso, y de hecho Cristina lo reprimió por haber hecho eso, pero también dijo que la deuda era impagable. Y fuiste una refinanciación de la deuda que no era necesaria. O sea, terminaste, entonces si la ruptura de contratos es parte de la norma, ahora al mismo tiempo, cuando las tasas de interés son sideralmente tan altas, siempre en algún momento te aparece alguien diciendo cuántas escuelas podés construir con la cuenta de intereses.
Hoy la cuenta de intereses no la está reflejando, la cuenta de intereses de pesos no se está reflejando en la estadística, pero sí está en el programa financiero. Entonces vuelvo a tu pregunta sobre la dinámica. No, y sobre la dinámica de la deuda. O sea, yo siempre pensé que vos tenías chances de estabilizar sin arrancar rompiendo contratos. Creo que y creo que el gobierno lo hizo bien inicialmente. Ahora, las licuadoras que se usaron en el programa, de nuevo, no fueron todas iguales. Digo, a los jubilados le aplicaste, yo digo, la ninja. Digo, el que tenía LEDIPS, digo, le mantuví, que tenía, inflaste. Entonces lo que digo es, en algún punto no es sostenible yo digo, la gobernabilidad requiere establecer consensos, pero cuando el viandazo es tan grande, cuando la acumulación que se produce de un lado y del otro es tan grande, digo, termina generando, de nuevo, mucha falla en la comunicación. Y lo peor que te puede terminar generando es así como, digamos, la ruptura del sistema político de un lado y del otro, terminó poniendo a Milei como presidente, que es un anarcocapitalista. El otro día Financial Times dijo que sea menos anarquista y más capitalista. Bueno, digo, se te puede correr para el otro lado. Entonces lo que digo es, todo el mundo habla, ¿viste? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Viste? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablemos en primera persona, porque en última instancia eso, creo que es eso. Y ahí, Marina, siempre me gusta en estas charlas que estamos teniendo es ir un poco más allá y ya es más personal, ¿no? Digo, ¿quién es Marina más allá de la economista reconocida dentro del mercado, con una trayectoria excelente? ¿Quién es Marina? ¿En qué sentido? En el sentido de mamá, familia. Sí, tengo dos hijas, estoy casada, tengo 2 hijas grandes, 27 y 22 años, economista. ¿Economista? Estudiante de medicina, no una economista, estudiante de medicina, sí. ¿Y qué consejo, justo me viene porque, qué consejo le darías, bueno, a una economista joven que te mira, te escucha, te lee, que puede ser tu hija, ¿no? Pasa que en Argentina la economía es agotadora, o sea, la por eso mismo es, o sea. A ver, es tierra de oportunidades. Argentina es tierra de oportunidades, o sea, la capacidad, digamos, de lo que te decía antes, digamos, desde el punto de vista de las yo soy economista, estudié economía en la UBA también, tengo largos años, y lo de tierra de oportunidades te diría que lo vengo escuchando cuando empecé a estudiar. No, pero es tierra de oportunidades, digo, la acumulación que se puede generar en Argentina de un lado y del otro lado de la grieta es enorme, o sea, digo, los desarbitrajes, las oportunidades que genera, bueno, el carry que generó, o sea, los activos pueden, o sea, digo, desde el punto de vista del ahorro es nefasto que un bono pueda valer 40 o pueda valer 90. Y que pueda volver a valer 40, y que después pueda volver a valer 90. Pero entiendo que no es la economía que... No, lo que digo desde el punto de vista, digamos... del financiero. Del financiero es fantástico, desde el punto de vista, digamos, de un país de crecimiento, de la trayectoria, el crecimiento de Argentina. Yo qué sé, vos mirás 50 años, yo tengo 54, vos mirás desde el 70 hasta acá, 50 y mi edad, el producto por habitante de la Argentina creció 50%. Vos mirás cualquier otro país, el producto por habitante se duplicó, se triplicó, bueno, ni hablar de Asia, digo. Y hace 10 años, más de 10 años, de 2011, que la Argentina está literalmente estancada. Por eso lo que digo es, el problema es que todos nos acostumbramos a operar en este tipo de entornos, los empresarios y las personas. Ahora, deja mucha gente fuera del sistema. Y de nuevo, por suerte estamos en una democracia. En la democracia cada 2 años hay elecciones. Y cada 2 años hay elecciones. Cuando vos no lográs alargar el horizonte y no lográs darle oportunidades a la gente, bueno, digo, la gente busca soluciones fáciles, rápido. Y te puede votar para un lado, te puede votar para el otro. En el año 89, la Argentina lo único que quería era que le bajes la inflación. Y en el año 2001, lo único que quería era que le bajes el desempleo. Bueno, entonces lo que digo es, y la verdad es que los 2000 son contracara de que la convertibilidad o la estabilización en la Argentina falló. ¿Se podría haber hecho distinto? Se podría haber hecho distinto. Claramente se podría haber aprovechado un mundo Yo qué sé, tengo que decir no sé, digo, la Argentina es la Argentina, digo, es lo que es. Hay 2 posibilidades, digo, trabajar para transformarla, o nada, o trabajás o sea, yo la verdad que no estoy en la función pública, o sea, yo me dedico
estar del otro lado. Estuve en la función pública en algún momento. Pero es difícil, de nuevo, si no pensás en cómo se construye. Y una última pregunta, pero también personal. ¿Un hobby, Marina? Algo que te permita, vos dijiste hoy, ¿no? Ser economista en este país es intenso, es un trabajo que te guste y te saque de... A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la novela histórica. Una novela para recomendarnos y te dejo. A mí me gusta novelas históricas fáciles, ¿no? Digamos, Ken Follett es muy lindo, digo, toda la trilogía de Century. Es una novela que arranca en 1914, en las minas de carbón de Inglaterra, en la previa a la Primera Guerra Mundial, y termina en el fin de siglo. Son 3 tomos de 1000 páginas cada uno, pero te la lees de la noche. Me gusta mucho Julia Navarro. Ese es tu cable a tierra, leer. Me gusta, a veces me deprimo porque de nuevo, la historia mundial no es tan... Pero me gustan las historias de gente cruzando historias, o sea, la historia, pero no la historia de los libros de texto. Me gusta la historia cruzada por vivencia por las familiar. Personas. Y ahora lo único, un chivo, acabamos de terminar de escribir con Daniel Kerner. Nosotros hemos escrito un libro que se llama Tiempo Perdido, que era la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia, la herencia. Y ahora terminamos uno que se llama Back to the 90s, que arranca con Milei. ¿Ya se puede comprar? No, todavía no está, va a estar ahora a fin de noviembre, a mediados de noviembre. Arranca con Milei entrando el busto de Menem a la Casa Rosada. Entonces nos preguntamos de qué Menem habla. Entonces nos vamos a los 90, tomamos el DeLorean, nos vamos a principios de los 90, perdón, al 89, a la elección del 89. Y hacemos todo un raconto desde el lado de la política y la economía de lo que fue la previa a la convertibilidad, los años dorados de la convertibilidad, el derrape de la convertibilidad. Terminamos en el Corralito, nos tomamos de nuevo el DeLorean y llegamos a la elección en la provincia de Buenos Aires del 7 de... Y terminamos con la frase de Besant diciendo "Don't cry for me, Massachusetts", ¿no? Cuando dice "nunca perdemos plata", no sé, vamos. Hay que leerlo, lo voy a leer. Va a ser divertido, sí. Bueno, no, es una tragedia, ¿no? Pero bueno. Pero es Argentina, es donde vivimos y la Argentina que queremos, ¿no? Es la Argentina que queremos. Así que bueno, un lujo, un placer, mil, pero mil gracias. No, muchas gracias por la invitación. Buenísimo.